continuamos en No se diga más. Como hemos comentado en el transcurso del programa, estará con nosotros José Horacio Rodríguez, diputado ante el Congreso Nacional por Alianza País. Y queremos recordarles a todos ustedes nuestro número telefónico, el 809-682-9850 a nivel nacional, y nuestra línea internacional 1883-380-0062. O también nos puede hacer llegar sus comentarios a través de nuestras redes sociales, No se diga más radio en Instagram y No se diga más RD en Twitter. A mí me gusta presentarlo como el diputado más joven del Congreso de la República, José Horacio Rodríguez. Bienvenido, diputado. Buenas Buenas noches, noches. bienvenido. Muy buenas noches, Alex y Karina. Para mí un gran gusto estar compartiendo con ustedes aquí cerrando ya esta noche. No se diga más. Aclarando que yo creo que hay como 10, por lo menos 10 diputados más jóvenes que yo en el Congreso. ¿En Este es un serio? Congreso muy joven, sí, y de lo cual me siento orgulloso. Yo creo que tenemos un gran reto como generación de cambiar la imagen tradicional que se tiene del legislador dominicano y que nosotros como generación podemos, como jóvenes en el Congreso, contribuir a ese cambio con nuestras acciones. Tenemos una gran oportunidad y no la podemos desaprovechar. Claro que sí, por eso yo siempre, aunque no lo seas, yo siempre te presento así porque, bueno, uno se siente joven igual. Diputado, cuéntenos cómo va este proceso. Bueno, muchísima gente a favor, muchísima gente en contra. El tema más importante en el que usted en este momento está involucrado, el asunto de las tres causales. La discusión que hay alrededor de la aprobación del Código Penal, la discusión en cuanto a si dejar las tres causales fuera del código para después discutirlo como un proyecto de ley especial, etcétera, etcétera. ¿Cuál es la situación en este momento y cuál es la posición del diputado José Horacio Rodríguez? Bueno, actualmente ya el código fue reintroducido a inicios de agosto, bueno, en la legislatura que inició en agosto, que es la primera legislatura, la segunda legislatura del 2020, pero la primera de este cuatrenio. Y de este periodo constitucional, y fue enviado a una comisión especial. Finalmente se decidió que fuera la Comisión de Justicia la que estudiara el código, y se estuvo haciendo un trabajo muy arduo de muchos meses, de todos estos meses, en el que la Comisión de Justicia agotó extensas jornadas de trabajo, fortaleciendo el proyecto que había sido introducido, agregando muchos tipos penales nuevos para tener un código moderno con el cual que sirva como herramienta para combatir la delincuencia, para combatir la corrupción. Y yo creo que en términos generales, este código podría significar un paso de avance. Yo creo que el punto justamente más donde se quedó rezagado el código, el legislador, es en lo que tiene que ver con la regulación del tipo penal del aborto en el país. La Comisión de Justicia decidió recomendar al Pleno incluir una única causal como eximente de responsabilidad penal para la posibilidad de la interrupción del embarazo, que es la causal que permite proteger la vida de la mujer. Pero las otras dos causales que en la sociedad dominicana se han estado demandando durante los últimos 20 años fueron excluidas. Esto es, cuando el embarazo es inviable, es decir, que científicamente se pueda comprobar que el feto no podrá dar vida, es incompatible con la vida extrauterina. Y la tercera causal que tiene que ver con los abortos, la posibilidad de interrumpir el embarazo cuando el embarazo sea producto de una violación o de un incesto. Y eso fue excluido por la comisión. Como miembro de la Comisión de Justicia, el reglamento me permite presentar un informe disidente. Y yo hice uso de ese derecho reglamentario y junto al colega Santiago Vilorio, diputado representante de la provincia Atomayor por el Partido Revolucionario Moderno, también firmó el informe disidente junto conmigo, presentándole al Pleno una redacción alterna al artículo 112 del proyecto de Código Penal para incluir esas otras dos causales. Y el hemiciclo ya está apoderado porque ya la comisión, al rendir informe, se desapodera del código y pasa al Pleno de los Diputados, donde se va primero a leer el informe y luego a hacer los debates, a leer ambos informes, el principal que contiene la redacción completa del código, el disidente nuestro, mío y del diputado Santiago Vilorio, que contiene la redacción alterna del artículo 112 para poder incluir las causales,
Y luego entonces se tiene que leer, eso va a agotar varias sesiones porque es muy extenso, y se va a ir leyendo por partes. Entonces se iniciará mañana. Mañana está en agenda en el Pleno, pero se va a iniciar y se prevé que se puedan leer entre 75 o 100 artículos. Ahora, Y luego, diputado, discúlpeme que lo interrumpa. ¿Qué esperanza podrían tener las personas que quieren o que apoyan la misma moción suya eh, para una discusión que va a tener, que ha tenido solamente 2 votos disidentes de más de 170 diputados no, de 15 diputados, porque esos votos disidentes son en la Comisión de Justicia, que en tiene la 15 comisión? miembros. Correcto, 15 correcto. miembros, sí. Pero si en la propia comisión, donde se supone que están representados de alguna manera el resto del hemiciclo, que no se haya podido tener éxito allí para incluirlo, ¿qué esperanza podría haber de que sí ocurra cuando ya venga a partir de mañana esta discusión en el Pleno? Bueno, yo creo que va a depender mucho de la coherencia que los partidos políticos puedan poner de manifiesto. ¿Y por qué digo eso? Porque todos los miembros del Congreso Nacional, todos los diputados, militamos en partidos políticos que han fijado posiciones con relación a esos temas. Entonces, yo creo que en la medida en que los partidos políticos representados en el Congreso, porque todos militamos en partidos políticos, seamos coherentes con las posiciones que hemos asumido, los votos deben sobrar. Pero soy consciente de que hay muchos legisladores, muchos diputados en específico, que no se aglutinan en partidos por los principios o por las ideas o por los valores o por las propuestas que los partidos hagan. Quizás se aglutinan alrededor de los partidos con la idea de poder alcanzar el poder, independientemente de qué se hace luego con ese poder que nos da el pueblo. Yo creo que esa es una diferencia con Alianza País. Alianza País, que soy como vocero de Alianza País, ha definido una posición clara, firme, y tenemos 2 diputados y los 2 diputados vamos allí a defender la aprobación de un código penal que permita Sí. garantizar los derechos fundamentales, el derecho a la vida, a la salud, a la dignidad, a la integridad física, personal y psíquica de las mujeres, derechos que no se ven suspendidos cuando una mujer se encuentra en estado de gravidez y que por lo tanto nosotros como legisladores tenemos que protegerlos a la hora de aprobar las leyes. Y por eso vamos allí a defender las causales, porque las causales son justamente lo que permiten garantizar y defender y proteger la vida de la mujer dominicana y además la dignidad, porque la vida sin dignidad no es vida. José Horacio, ¿tú crees que con este tema es necesario que el presidente baje línea a los legisladores del PRM? Mira, a mí no me gusta hablar de líneas porque la Constitución es clara al decir que los diputados y diputadas no responden a mandato imperativo. ¿Qué significa eso? Que está consagrado en el artículo 77 de nuestra Constitución. Bueno, precisamente eso, que los diputados no tienen que coger línea de nadie, sino que actúan siempre con el sagrado deber de representar al pueblo que los eligió, ante el cual deben rendir cuentas. Pero sí los líderes políticos pueden ejercer su liderazgo y ese liderazgo le lleva un compromiso y un rol de persuadir, de convencer a sus seguidores para que actúen de la manera en como ellos se sientan, como sientan que es el deber de actuar. Yo sí esperaría del presidente de la República que ejerza ese liderazgo, en el buen sentido de la palabra. Las líneas suenan autoritarias y son antidemocráticas, pero los partidos que reúnen militantes, dirigencias alrededor de principios, de valores, no tienen que bajar línea, porque a la hora de la verdad y a la hora de votar se sabe que se va a actuar de acuerdo con esos principios y con esos valores. Y yo creo que uno de esos principios fundamentales es el de la dignidad humana, sobre la base de la dignidad humana se sustenta el Estado dominicano, así dice la Constitución, y otro de esos principios es el de la protección de los derechos humanos. Y por eso en Alianza País no nos tienen que bajar línea. Nosotros sabemos cómo actuar ante una coyuntura como la que estamos discutiendo en este momento en el Congreso Nacional alrededor del Código Penal. Diputado, en esta semana, precisamente estos 2 últimos días, ha generado muchísimos comentarios. La visita de una persona, un consultor argentino, que ya en varias oportunidades ha venido al país y en esta oportunidad la información que ha corrido, pero no es una información oficial y por eso no me atrevo a asegurarla, es que vino por un grupo, no sé si de un grupo de parlamentarios, es una de las informaciones que ha rodado en las redes sociales, o por un grupo interesado
que lo ha traído para tratar de convencer a los diputados en torno a la conveniencia, o a la no conveniencia, mejor dicho, de la inclusión de las 3 causales en el Código Penal. ¿Cómo se explica esto? ¿Por qué traer a alguien de Argentina a explicar esto? ¿Por qué precisamente a esta persona? ¿Y quién es que lo está trayendo a convencer a quien haya que convencer sobre este tema? Bueno, yo creo, estimado Alex, que esa pregunta hay que hacérsela a quienes lo han traído, porque con este tema se está haciendo mucho lobismo, y se está haciendo lobismo, de eso se trata la democracia en todos los sentidos, tanto para que se aprueben las causales como para que no se aprueben. Y ese lobismo cuenta con recursos, de un lado y de otro. Entonces yo he visto cómo se intenta desacreditar a quienes defienden una causa diciendo que reciben recursos, cuando todas las causas reciben recursos, unas y otras. Todo cuesta. Comprar un pasaje a un extranjero para que venga a la República Dominicana y le tiene que pagar estadía en un hotel y manutención y las comidas y todo, si no es que también está cobrando por el servicio de ofrecer esas conferencias, cuesta, y cuesta dinero en dólares y alguien lo está pagando. Ahora, el agua que se beben las mujeres que están protestando en el campamento y la comida que allí se ha llevado, y los pañuelos verdes que se han impreso también cuestan dinero. Entonces, yo creo que uno no puede desacreditar una causa ni otra porque se está invirtiendo dinero en ella, porque al final la democracia sí es que funciona, y de hecho todos los que llegamos al Congreso Nacional a ocupar una curul y a ganar el voto del pueblo, también tuvimos que gastar dinero para poder llegar a ocupar esas posiciones, unos más, otros menos, como mi caso, pero también gastamos dinero. ¿Por qué? Porque hay que hacer propaganda para poder, para que las ideas de uno avancen. Pero yo te diría eso, Alex, que esa pregunta de ese motivo hay que hacérsela a quienes trajeron. Tú te refieres a Agustín Laje. Yo me Agustín pregunto Laje, cuál es la correcto. calificación que tiene para que su voz sea escuchada antes que las voces de mujeres que han vivido en carne propia las circunstancias de las causales, que yo quisiera que fueran las voces que estuvieran siendo escuchadas por esa comisión. Ojo, yo no pertenezco a esa comisión que escuchó a este señor, eh, que es una comisión especial que está estudiando un proyecto de ley especial de causales, porque yo pertenezco a la Comisión de Código Penal, la Comisión de Correcto. Justicia. Y en esa Comisión de Justicia estuvimos durante varias horas escuchando a decenas de organizaciones que se oponen a las causales. Y allí yo estuve presente. Y a pesar de tener una voz cantante a favor de las causales, yo creo que mi responsabilidad como legislador es escuchar a todas las organizaciones, instituciones y personas que acuden a un llamado en el Congreso Nacional en contra de eso, valorar sus argumentos, conocerlos, respetarlos, ¿entiendes? Y contrarrestarlos con los míos también. Y yo creo que ese es mi rol como diputado. Y en esa comisión se hizo, se agotó. Decenas de organizaciones durante varias horas fueron escuchadas por la Comisión de Justicia para edificarnos sobre el tema, porque en una democracia siempre hay que escuchar todas las campanas. Aunque al final del día, ¿verdad? Nuestro rol de representante nos obliga a decantarnos por una posición, y que ojalá siempre lo hagamos por principios, por convicciones y por los valores, y en coherencia con lo que ha sido nuestro discurso, que no engañemos al electorado. Eso es importante. Diputado, aparte, yo sé que el tema de las 3 causales, el tema del aborto es entre los cuales nos hemos quedado más rezagados, pero el Código Penal tiene muchos años en el Congreso. Entonces me pregunto si estas modificaciones que en algún momento se consideraron serán retomadas, revisadas en esta semana, a partir de mañana, y también se modificarán estos otros aspectos que definitivamente se hacen necesarios porque la sociedad va corriendo más rápido que lo que en un momento se estableció en el código. Sí, hay muchos cambios. De hecho, el nuevo Código Penal introducirá cerca de 40 tipos penales nuevos. Por ejemplo, en el país, cuando habían los crímenes que se conocen, que se cometían agresiones con el ácido del diablo, que deja un impacto terrible físicamente, sobre todo en el rostro de las personas. Eso no estaba tipificado en el código, se utilizaba como golpes y heridas, pero eso no son golpes y heridas, eso es mucho más grave. Y eso va a estar tipificado ahora en el nuevo Código Penal. El Código Penal plantea el cúmulo de penas, aumenta la pena máxima hasta 40 años, de 30 lo eleva a 40 años, y establece
sanciones más severas para algunos delitos, como por ejemplo el ocultamiento de cadáveres, a raíz de lo que pasó con el asesinato de Emily, Claro. la joven Ujú. que Y la fue niña que asesinada. posteriormente por el panadero, que fue un cuerpo que nunca apareció. Exacto. Contempla el fortalecimiento de tipos penales para combatir el crimen, para combatir los crímenes de sangre de esa naturaleza. También había una indefinición en el código con relación a las diferencias entre autor material, autor intelectual, coautor y cómplice. Todo eso queda más claro en este nuevo código eh, penal. También los delitos que tienen que ver con contra las mujeres, el feminicidio queda tipificado de manera formal, la violencia de género y los delitos conexos a la violencia de género también quedan mucho mejor tipificados. En fin, hay mucha, en materia de corrupción, por ejemplo, el tema del enriquecimiento, el ilícito queda tipificado, el tráfico de influencias que hoy en día no está tipificado y que es una forma de corrupción muy común. Eh, También se incorpora como un nuevo tipo penal en el Código Penal. Así que todo eso sí son pasos de avance y por eso yo creo que hay ya un amplio consenso y el único tema que todavía sigue generando esa amplia división es justamente lo relativo a la interrupción del embarazo. José Horacio, mencionaste entre los nuevos avances dentro del posible nuevo Código Penal lo del cúmulo de penas. Esto significa fundamentalmente que cuando una persona es declarada culpable de varios tipos de delitos, se le suma las condenas de todos, ¿verdad? Y entonces ya no sería, por ejemplo, 10 años si fuera el que tiene más años de condena entre los distintos delitos que cumplió, sino que sería suma de 10, 13 y 5 para que haya Exactamente, 28. exactamente. Se le suman las penas para cada una de las infracciones cometidas y podría ser hasta un máximo ese cúmulo de 60 años. Eso es correcto. Actualmente lo que se hacía es que se tomaba la pena mayor, La pena mayor. aunque haya varias infracciones conjuntas. Y se tomaba la mayor y ahora se va a permitir poder sumar esas, En los esas casos, penas. en los casos de corrupción, ¿se ha contemplado la devolución de los recursos al Estado? Sí, sí, se contempla. Se contempla. Y multas que pueden ser varias veces los robados, como multas. O sea que sí. Hay casos en que no se puede quizá determinar el monto exacto de los robados, entonces se establecen multas que pueden ser varias veces el salario que percibía, no el salario mínimo como estaba, sino el salario que percibía el funcionario público en ese momento, que por ejemplo, sabemos que hay salarios eh, muy altos en la administración pública, entonces el que se use de parámetro no sea el salario mínimo, como para las demás infracciones, sino que en materia de corrupción se usa como base las multas, el salario que percibe el funcionario público, si no se pudiera determinar el monto específico de los robados. Bueno, que ojalá que se pueda determinar siempre, Sí, porque si no es claro. significativamente menor, ¿no? Lo que Sí, así pudiera. es. José Horacio, nos gustaría también tocar el tema del defensor del pueblo. Mucha gente está muy sorprendida por los que quedaron entre las ternas. Sí, ¿cuál es la sorpresa? Yo creo que eso estaba Por ya ejemplo, definido el hace doctor mucho. Cruz Jiminián no quedó, una persona muy querida por los dominicanos. En las redes sociales Sí. estaba en fire, como dicen. Mira, yo no quiero hablar mucho del tema porque yo no participé de esa comisión que hizo las evaluaciones y realmente no llegué a asistir a sus reuniones. En el Congreso, yo quería estar en esa comisión y hice esfuerzos para que me incluyeran, pero no fue posible porque la pertenencia a las comisiones se hace por los bloques de partidos. Y como mi bloque solamente tiene 2 diputados, no tenemos derecho a estar como bloque en todas las comisiones y ya sí teníamos un integrante en la Comisión de Cámara de Cuentas y no pudimos tener también la del Defensor del Pueblo, aunque era mi intención. Entonces, realmente no conozco cómo fue a lo interno de la comisión el proceso de evaluación, las calificaciones y los criterios que se utilizaron para la escogencia definitiva, pero sí se sabía ya por dónde era que caminaba el asunto. Y es una pena que esa decisión se termine tomando realmente fuera del Congreso Nacional y se utilice el Congreso solamente para validarla. A la José Horacio, independientemente del nombre que termine quedando allí al frente de la Defensoría del Pueblo, ¿qué rol, qué papel crees que debe jugar esta institución, este nuevo designado, sea quien sea? Porque hasta ahora, la verdad es que, aunque haya sido la primera defensora del pueblo, tampoco tuvo mayor relevancia Así es. la persona que va a entregar ahora el cargo, ¿no? Sí, qué bueno que me haces esa pregunta. Yo creo que lo importante es que quien vaya a ocupar esa posición conozca muy bien en qué consiste los derechos humanos, porque al final del día el rol de esa institución es velar
por garantizar que el Estado cumpla y garantice los derechos humanos. Y los derechos humanos se sustentan en la dignidad de la persona, en la igualdad, en ese principio fundamental de no discriminación y velar porque todas las instituciones del Estado puedan cumplir con garantizar esos derechos y apoyar a los ciudadanos, a las personas cuando puedan ser víctimas por parte de agentes del Estado de sus derechos fundamentales consagrados en la Constitución. Y ese es el rol que yo espero que pueda desempeñar. Y que sea un auxiliar del ciudadano vulnerable, del ciudadano que no pueda contar con otras herramientas para hacer valer sus derechos ante el Estado, sus derechos básicos que están reconocidos en la Constitución y los tratados internacionales en materia de derechos humanos que la República Dominicana ha suscrito y ratificado. Pues muy bien, muy agradecidos, José Horacio, por haber atendido nuestra invitación del día de hoy. Y bueno, mucho éxito en las próximas discusiones. Te va a tocar fuerte con el tema del código. Muchísimas gracias. Y estamos siempre a la orden para un futuro, cualquier otro tema que esté pasando dentro del Congreso, que ustedes quieran conversar. Estamos a la orden. Para mí es un gran placer. Gracias, Muchas José gracias. Horacio. Ha sido el diputado José Horacio Rodríguez, diputado por Alianza País. Ya volvemos en No se diga más.